conferencia de Argel. Yo creo que Javier ha dicho la mayoría de las cosas. Yo sé, si acaso voy a añadir alguna pincelada. Para empezar, yo creo que lo que define el contenido de la conferencia era la mesa que la presidía, que no era cualquier cosa. Es decir, la foto mental que tengo era un diputado venezolano, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de Venezuela, el presidente de los sindicatos africanos, Luisa Hanoum, presidenta del Partido de los Trabajadores de Argelia, el presidente de la UGT de Argelia, que es el gran sindicato argelino constituido en la lucha por la independencia, Daniel Glustein, representante del Partido Obrero Independiente de Francia y por lo tanto de la lucha de los trabajadores europeos por organizaciones propias, Said Saadi, miembro del Consejo Nacional de la OLP y representante el encargado de los refugiados en el Consejo Nacional de la OLP, y finalmente Nancy Woolford, miembro del Comité Ejecutivo de la AFL-CIO, que representaba al movimiento obrero americano. Y conviene recordar que en la potencia imperialista también hay trabajadores explotados y también hay movimiento obrero, y movimiento obrero que lucha y que combate, y que, por ejemplo, Nancy Woolford nos contó que la semana pasada el gobernador de Ohio había pretendido sacar una ley recortando los derechos sindicales, prácticamente impedía la acción sindical. El sindicato recogió 1.600.000 firmas, forzó un referéndum y 62% de los votos consiguieron echar para atrás la ley y defender el derecho de los trabajadores de Ohio a tener sus sindicatos. Por lo tanto, era una mesa que recogía la pluralidad y el combate desde muy distintos puntos de vista por los derechos de los pueblos y contra la idea de que no hay más gobierno que el del imperialismo y que hay que someterse al gobierno del imperialismo por las buenas o por las malas, y de muy distintas maneras. Es decir, podemos compartir o no determinadas cuestiones de las que hace el gobierno Chávez, pero sin duda el diputado estaba allí porque el gobierno Chávez hizo una cosa y dijo: los rendimientos del petróleo venezolano van a ser por primera vez para el pueblo venezolano y no para los que administran la compañía y para las multinacionales americanas. Y hubo un golpe de Estado para que eso no sucediera, y la gente de Venezuela se echó a la calle y paró el golpe de Estado, lo que demuestra que los pueblos quieren resistir, porque para el pueblo de Venezuela el petróleo no es cualquier cosa. Yo estuve en Bolivia hace 3 o 4 años hablando del tema de la nacionalización del gas, y los compañeros de Bolivia me decían: vinieron los españoles y se llevaron la plata, vinieron los americanos y se llevaron el estaño, y ahora quieren llevarse el gas. Y esa es la riqueza de los pueblos. Por lo tanto, para empezar, es decir, yo creo que eso demostraba que somos muchos los pueblos que queremos pelear en defensa de la democracia, en defensa de los derechos y en defensa del derecho, en primer lugar, a disponer de nuestros recursos, que no son ni en Venezuela, ni en Argelia, ni en España de las multinacionales, que son nuestros, aunque eso pretendan todos los días que lo olvidemos. El imperialismo tiene planes, es decir, tuvo que ceder en una orgía de sangre el hecho de la colonización, y tuvo que dar marcha atrás y permitir la independencia de los países de África. En el caso de Argelia eso significó, y lo recordaron en la conferencia porque era precisamente el aniversario de una de las grandes matanzas, 1,5 millones de muertos del pueblo argelino con el que pagó su lucha por la independencia, que a su vez fue muy importante para la independencia del conjunto de África, porque eso obligó a que en muchos sitios las potencias imperialistas dijeran: tenemos que retirarnos antes de meternos en otro Argelia. Bueno, el imperialismo desde entonces ha hecho todo lo posible por recuperar, por las buenas o por las malas. Hay los programas de asociación a la Unión Europea que tienen la mayoría de los países del norte de África: Marruecos, Túnez, Argelia, Libia. ¿Estos programas qué significan? Que
las riquezas y las industrias de esos países deben de ser abiertas a la libre competencia de los países de la Unión Europea. Por lo tanto, que la Unión Europea tiene plena libertad de deslocalizar lo que le parezca a esos países y plena libertad de invadir los países del norte de África con sus productos. En el caso de Argelia, el acuerdo de asociación había significado la destrucción de la agricultura y de las empresas de alimentación de Argelia. Y recordar que las primeras revueltas de Argelia fueron lo que llamaron revueltas del pan. En el caso de Túnez, más de lo mismo. Es decir, hay estos planes de la Unión Europea de recolonizar el norte de África vía acuerdos de asociación. Y los Estados Unidos llegan un poquito más lejos. Y hay un plan que se llama el Gran Oriente Medio. El Gran Oriente Medio, en términos americanos, es desde Marruecos hasta Afganistán. Y lo que dice es que todos los países deben de someterse a los dictados del imperialismo y que para que eso sea posible, incluso las propias estructuras nacionales que se levantaron después de la descolonización sobran. Y ahí hay toda una serie de enfrentamientos tribales o de supuestas reivindicaciones nacionales que recorren todos los países. Yo no creo sinceramente que al imperialismo americano le importe tres leches los refugiados saharauis. Lo que le importa es los fosfatos y la necesidad de someter la economía de Marruecos a sus dictados. Como tampoco le importan en Marruecos los trabajadores del Rif, que es otra de las supuestas regiones autónomas. O no le importa en Argelia el romper Argelia en dos y separar la Cabilia de tal. O no le importa en Libia plantear que hay enfrentamientos tribales entre unos y otros. O no le ha importado en Sudán partir el país en dos, de manera que el petróleo quede en uno y probablemente en este uno donde está el petróleo tengan más posibilidades de meter la cuchara directamente. Y estos planes se ejecutan, como he dicho antes, por las buenas o por las malas. La intervención imperialista en Libia no puede concebirse si no hubiera habido la revolución de Túnez y la revolución de Egipto. Y yo sinceramente no sé cuánto hay de movimiento espontáneo en el levantamiento de Libia. Seguramente el pueblo de Libia, que sufría bajo un dictador sanguinario, pues tenían miles de razones para levantarse. Pero hay que recordar que, como decía un presidente americano de Somoza, este es un hijo puta, sí, pero es nuestro hijo de puta. Y hay que recordar que Gaddafi había sido recibido en todos los países europeos con honores, incluso en situaciones un poco de carnaval. Llegaba y ponía la tienda en no sé dónde y el ministro Berlusconi le reía la gracia, desde el momento en que abrió el petróleo libio a la posibilidad de que las compañías internacionales intervinieran allí. Entonces pasó de ser terrorista a ser un hombre de Estado. De la misma manera que pasan de ser hombres de Estado a terroristas en función de las necesidades del imperialismo. Es decir, Bin Laden lo criaron ellos. Y eso no hay que olvidarlo, lo criaron ellos. A los talibanes los criaron ellos. Luego le salieron respondones y ahí están. Por lo tanto, aquí hay una necesidad de hacer saltar la soberanía de todos estos países para que se sometan al imperialismo. Y la intervención en Libia permite muchas cosas. Primero, es un aviso para navegantes. Segundo, es la base para el establecimiento de bases militares en el norte de África, porque ahora hay un país donde hay algún sector que saluda a los salvadores americanos y que por lo tanto agradecería que le colocaran una base. Pero permite además desestabilizarlo todo. En la conferencia comentaban dos hechos. El gobierno argelino había interceptado 2 camiones de armas 2 o 3 días antes de la conferencia que provenían de Libia y no se sabía para quién iban. Y el delegado de Mali decía que en el norte de su país se están organizando milicias provenientes de Libia, pues de momento una cosa que es mitad bandidaje, mitad movimiento tribal, tuareg, que no sabía dónde iba a llevar. Segundo elemento, hay la resistencia de los pueblos. Y lo ha dicho Javier y a mí me gustaría repetirlo, es decir, nos sorprendió, a mí me sorprendió muchísimo, seguramente porque estas cosas suceden y no nos las cuentan, ¿no?, que había un representante del movimiento sindical de Somalia. Porque claro, en Somalia hay explotadores y explotados. Y seguramente los explotados quieren organizarse en las condiciones más difíciles del mundo, pero quieren organizarse y se organizan.
o que en Mali había un partido obrero que estaba intentando organizarse y que tenía una fuerza importante, o que en Níger hay un movimiento sindical de cierta entidad que también intervino el delegado, y escuchamos delegados de muchos países donde pensamos que la gente no tiene otra cosa que sobrevivir y que prácticamente buscar la comida y el agua, y que luego se matan entre ellos a poco que se les deja solos. Pues no, la situación no es así. Hay explotadores, explotados, hay un movimiento obrero y hay unos pueblos que quieren resistir y que quieren defender sus recursos, que se los roban. Es decir, el ejemplo que he citado antes, Níger, es el mayor productor del mundo de uranio y el segundo país más pobre del mundo, porque el uranio se lo lleva una compañía, una multinacional francesa, y allí lo único que les deja es las enfermedades correspondientes. Y estaba la cuestión de Argelia. Yo creo que merece la pena detenerse porque son las cosas que no nos cuentan. Es decir, sabéis que Argelia pasó una situación difícil en la que el país estuvo al punto de destruirse, que fueron los años duros del terrorismo llamado islámico, que puso a la sociedad al borde del estallido, de la ruptura. Y eso fue utilizado por el imperialismo para una cosa: para exigir al gobierno de Argelia que abriera su economía al exterior. Es decir, que el petróleo y el gas de Argelia, que en la lucha por la independencia fue nacionalizado, que se entregara a las multinacionales. Y el gobierno argelino sacó hace unos años una ley donde permitía la plena apertura, la ley de hidrocarburos que permitía la plena apertura a las multinacionales. Los compañeros del PT de Argelia hicieron campaña y recogieron 1.200.000 firmas pidiendo la modificación de esa ley. Y el gobierno llegó a una situación de componenda. Modificó la ley de manera que el 51% como mínimo del petróleo y el gas es propiedad de la Compañía Nacional Argelina, y el 49% como máximo puede ser propiedad de los extranjeros. Para el imperialismo es una ley inaceptable, porque eso significa que no pueden llegar más del 49%, ellos quieren el 100%. Y en los periódicos argelinos, por lo menos los que estaban en francés, los que estaban en árabe, para nosotros estaban cerrados a nuestro conocimiento, pero es que todos los días había una delegación de la patronal francesa, una delegación del Fondo Monetario Internacional, una delegación de la Unión Europea, una delegación, y todas planteando lo mismo. Eso no puede ser, que Argelia tiene que abrirse al mercado exterior. El gobierno argelino ha renacionalizado en los 2 últimos años buena parte de las industrias que fueron privatizadas. La siderurgia y sobre todo la industria alimentaria y la de distribución de alimentos, que estaba 90% en manos de multinacionales de la Unión Europea. Lo que explicaba además por qué los argelinos pasaban hambre y tenían los productos muchísimo más caros que los tenían antes. Y el movimiento obrero de Argelia ha arrancado en los 2 últimos años con su movilización muchas reivindicaciones: subidas salariales, readmisión de despedidos, incautación por parte del Estado de empresas que iban a cerrar. ¿Qué ha dicho el Fondo Monetario de esto? Que es insostenible. Sí, que subir los salarios es insostenible, porque lo único que es sostenible es bajarlos. Y está, por supuesto, la cuestión de la cabilia, que en la lucha por la independencia no había bereberes y árabes, había el pueblo de Argelia contra los colonizadores. Pero ahora han decidido que unos son bereberes y otros son árabes, y que vamos a procurar enfrentarlos unos a otros. No, aquí no nos extraña, ¿verdad? Porque el otro día Artur Mas dijo que si a él le dieran el acuerdo fiscal él no recortaría la sanidad. Aquí él recorta la sanidad por culpa de que los andaluces y los extremeños nos gastamos el dinero de los catalanes, como ya sabéis, en la barra del bar. Entonces, yo creo que está esa situación. Yo expliqué una cosa, y termino. Lo ha explicado también Javier, pero en mi intervención en la conferencia dije una cosa. Entonces, ahora pasa lo mismo. Es decir, entonces todavía no había habido el discurso de investidura. Ahora ha habido el discurso de investidura y sabemos lo mismo que sabíamos hace 2 días, ¿verdad? Sobre el programa del gobierno. Pero Mariano Rajoy se entrevistó el día 8 con el secretario del Tesoro norteamericano.
Y el secretario del Tesoro dijo que estaba de acuerdo con el programa de Mariano Rajoy. Por lo tanto, debo de suponer que lo conoce. Bueno, pues estamos en una situación en la que el secretario del Tesoro americano conoce el programa del gobierno de este país y nosotros no tenemos el gusto de conocerlo, sin duda alguna, porque es mucho más importante que lo conozca el secretario de Estado americano que lo conozcamos los ciudadanos. En el discurso de investidura, lo único que ha dicho claro Rajoy es que va a cumplir lo que diga la Unión Europea. Y lo ha dicho 7 veces. Incluso, es más, ha dicho, esperaré para hacer los presupuestos a que la Unión Europea ponga el marco de económico no sé cuánto, y entonces yo haré los presupuestos del Estado adaptándolo a ese marco. Bueno, a eso se le llama soberanía nacional en una persona que dice que es nacionalista español. Es decir, a eso se le llama... Lo digo porque la soberanía de las naciones en África está cuestionada de una manera, a veces con bombas. Pero la soberanía de las naciones está cuestionada de otra manera en Europa. Y aquí no hay guerra con bombas, por lo menos por el momento. Pero aquí hay una guerra contra todas las conquistas de la clase trabajadora y contra todas las conquistas de la civilización. Javier explicaba el tema de la universidad. Veréis, la universidad es un servicio público solo desde los años 70. Porque hasta los años 70 la universidad estaba reservada para la élite. Y la lucha del movimiento obrero contra la dictadura consiguió que la universidad estuviera abierta a los hijos de los trabajadores. Y eso es lo que ahora se trata de echar para atrás, simplemente subiendo las matrículas. Siempre se quedarán con aquel superdotado que ellos quieran utilizar para ellos, pero simplemente subiendo las matrículas y recortando los medios acabaremos con aquello que conquistó la clase trabajadora y la juventud de este país con su combate. Y digo, eso es soberanía en España. Si salimos de las fronteras ya ni te cuento. Porque en Italia hay un gobierno puesto por la Unión Europea que merece la pena repasar quién lo forman. Banqueros, representantes de la patronal, un representante de la OTAN, el embajador en Estados Unidos, otra representante del Vaticano, es decir, es el gobierno democrático de Italia, que es la 7ª potencia económica mundial, que no es Burkina Faso. En Grecia, más de lo mismo, es decir, un vicepresidente del Banco Central Europeo y de Goldman Sachs, puesto por la Unión Europea directamente. Y donde no los han puesto, lo que ponen es la política, es decir, que la cuestión del derecho de los pueblos a decidir por sí mismos es incompatible con las instituciones del imperialismo. Y por lo tanto exige que nos organicemos para defenderlo. Y esa es la decisión final de la conferencia de Argel. Y la conferencia de Argel, que es lo que hace al final, es un aviso. Oye, nos hemos reunido, nos hemos organizado y vamos a actuar juntos ante cualquier injerencia. Y mientras tanto vamos a continuar nuestro combate en cada país en defensa de nuestras conquistas sociales, que son parte de nuestra soberanía. Porque el petróleo en Argelia o el gas en Argelia es parte de la lucha por la soberanía nacional. La independencia no era vamos a poner la bandera blanca y verde con la media luna en la estrella y que sigan los franceses llevándose el petróleo, llevándose las tierras. Eso es Sudáfrica. Eso es Sudáfrica, eso no es Argelia, donde de verdad ha habido una lucha hasta el final por la independencia. En nuestro caso, la defensa de la soberanía, la defensa de la democracia tiene un contenido social. Es decir, la democracia no es la farsa de echamos un papelito cada 4 años en un tema que ya está decidido y que las reglas del juego las conocemos. La democracia es el derecho de los trabajadores a organizarse, es el salario mínimo, es el derecho de huelga, es el derecho a la negociación colectiva, es el derecho a la sanidad, es el derecho a la educación. Esos son los contenidos de la democracia. Y eso es lo que hoy, esos son los contenidos de la democracia y de la soberanía nacional, y eso es lo que hoy es incompatible con los planes del imperialismo, que de momento libra contra eso una guerra sin bombas. Pero bueno, ahí está Yugoslavia. Nadie le hubiera dicho a los yugoslavos unos años antes que la guerra que se libraba sin bombas se iba a librar con bombas. Yo termino con una reflexión. Hay una agresión brutal, hay una disposición de los pueblos a resistir y hay un obstáculo. Y hay que reconocer dónde están los obstáculos. Y el principal obstáculo hoy
son nuestros dirigentes. Porque yo estoy absolutamente convencido de que la mayoría de las cosas que están pasando en este país no pasarían si los dirigentes de los sindicatos, después del 29 de septiembre, en vez de sacar la bandera blanca y sentarse a negociar un recorte detrás de otro, hubieran continuado la lucha. Y hubieran señalado líneas rojas. El gobierno de Argelia está haciendo subidas salariales porque los sindicatos de Argelia están combatiendo por exigirlas. Pasa que a nuestros dirigentes les da vergüenza hoy exigir subidas salariales. En el Consejo Confederal se aprobó moderación salarial para 2 años y yo fui el único que votó en contra. La mayoría piensa que ¿cómo voy a pedir subidas salariales con la que está cayendo? Pues mirad lo que hace la COE. Es decir, yo me encantaría que mi sindicato tuviera un programa reivindicativo como el que tiene la COE. Ese sí está claro, ¿verdad? Bajar los salarios, quitar los puentes, despido libre, contratos a 400 euros, no sé cuánto. Pues, presentar. Sí, los obstáculos son los dirigentes. Eso significa que tenemos una pelea. O 2 peleas en concreto. Es decir, tenemos una pelea dentro de las organizaciones para que esas organizaciones hagan aquello que tenían que hacer, como de alguna manera están peleando los profesores en Madrid. Están organizando su huelga y al mismo tiempo peleando para que sus sindicatos lleven la huelga hasta el final, y tenemos la necesidad de organizarnos. La lucha entre los sindicatos no es una lucha de Spiderman contra el duendecillo verde, ¿eh? Es una lucha de que los militantes de los sindicatos nos organicemos y por lo tanto tenemos necesidad de avanzar hacia una organización de los trabajadores, hacia una organización de la juventud que haga suya la defensa de la soberanía, la defensa de la independencia, la defensa de las conquistas, la lucha por la reconquista de los sindicatos. Y esa es nuestra aportación a la conferencia de Argel, más allá de anunciar que si mañana hay una intervención militar, naturalmente vamos a estar en primera línea peleando. Nada más, gracias.